Una película que te va a hacer agarrarte a las sábanas de tu cama como nunca nadie te ha hecho agarrarte. Bueno, no, un buen thriller, conversemos sobre Speak No Evil, pero del remake Ujú. con James McAvoy que está disponible en Max. Speak No Evil, cuya traducción no sé si es la adecuada, no hables con extraños. Sí, Entiendo que por la película sí aplica, pero interesante, no Speak No Evil, no hables con extraños. Primero que todo, que además ya que mencionaste eso, ujú, la original, de que es una película danesa del danesa. 2022, esta es del 2024, eh, la traducción es Huéspedes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, juré que era Speak No Evil. Ok, Te mira, lo, interesante. te lo diría en danés, pero no, Yo no. lo tengo escrito. Ahí verás si te animas. ¿Cómo se dice en danés? No, pues no sé cómo está escrito. Yo, porque tengo medio práctica con mi hermana que vive en Noruega, que yo diría algo como Gexterne. Oh, ya. Ahí está, para que sepan, para que vayan conociéndome. Toma nota. Pablo Eh, sabe danés. sé pretender que sé cómo acentuarlo. Sí, 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 sí. Grenda. Es que eso es meterle ahí un sonidito. Interesante esa película. Yo vi unos videos sobre bueno, el contexto de Speak No Evil. Esta ya quedé con la curiosidad de verla también. Cómo se habrá hecho a partir La original. de los daneses. Me queda la intriga. Lo que primero me gustaría resaltar es James McAvoy. Qué actuación tan soberbia. No, Soberbia. fue puta. Muy Yo, buena fue pucha, actuación. De lo más realmente. destacado de la película, sin duda. O sea, ese sí me tuvo agarrado de las sábanas todo el rato. Se robó el show. A mí me encantó que en principio no es una película de miedo tradicional. Inclusive tenía mi conflicto de cómo Categorizarla. categorizar eso. Yo la llevaría por thriller psicológico, Thriller pero psicológico, ok. Sí, pero sin duda hay un suspenso de mucha angustia, em, pero que no es usando elementos tradicionales de una película de miedo. No es tomas repentinas sí, o los scare sonidos, no jumps. es para Ajá. nada. Inclusive el contexto es muy amigable, o sea, es una granja muy agradable. Y la iluminación, todo es aparentemente muy inocente, Sí. pero para mí la actuación del hombre introduce estos episodios que me causaron ansiedad y conflicto hacia él en términos de que lo quería en un momento, me parecía alguien muy agradable y en el inmediatamente siguiente estaba completamente estresado por él. Esa es parte de mi experiencia. Ya. Yo no he tenido tampoco la posibilidad de verme la original, porque no está disponible en ninguna plataforma y pues no estamos fomentando la piratería. ¿De acuerdo? Pero sí investigué sobre la misma. Ujú. Entonces, se tomaron muchas licencias en cambiar la historia de la película original a la adaptación. Ok, Que entonces ni siquiera es un remake, pareciera ya como una reinterpretación, ¿cierto? Como interesante. una versión alternativa. Ok, La versión original sí es una película que se puede categorizar mucho más como de horror, inclusive con elementos gore, ¿cierto? Tiene ok. unas escenas que para la mayoría de la gente son difíciles de ver porque hay desmembración ¿Ah, y, sí? Ok. ajá. Y el final es absolutamente diferente. Ah, Dado a que los gringos, una gran crítica, eso que le hacen eso es una crítica, los críticos de cine le critican a la segunda película, a la americana, que ahí están pintados los gringos siempre tratando como de crear un final feliz, ¿cierto? ok. La película danesa original no opta por ese tipo de alternativa. Entonces, son dos películas que cambian muchos elementos que las hacen sentir supremamente diferentes, pero aún así, analizando solamente esta de James McAvoy, la Ujú. americana, a mí me parece que sí genera ese efecto de mantenerlo a usted en una constante tensión, ¿cierto? Sin duda. Y también halagan de esta película que organiza elementos que no eran creíbles de Mm. la original. Ejemplo, el rol del niño en la película, como con una posición mucho más activa dentro de la historia, dentro de cómo se interactúa con la familia invitada. Ok. Para darles un poquito de contexto sobre esta película, eh, en la película, en el remake americano, una familia inglesa se conoce con una familia americana en unas vacaciones en Italia y
interactúan, se vuelven amigos, cada familia tiene un niño, una hija y un hijo de la misma edad, más o menos como de 11, 12 años, creo yo, más o menos por ahí, ¿cierto? Y invitan, entonces después de que ya regresan de esas vacaciones en Italia, reciben una carta de invitación los americanos de los ingleses para que los visiten en su granja en Inglaterra. Ahora, ellos también están viviendo en Inglaterra, pero los están invitando como a vivir una semana, pues como en la parte rural, ¿cierto? Tal cual. Y ellos toman la decisión de ir. Entonces, es toda una semana de vacaciones donde la familia inglesa está recibiendo a la americana de invitada y empieza a generarse un conflicto entre... Es bien interesante porque es como los invitados no quieren ser descorteses. Claro. Y no quieren decirle que no. Speak no evil. Hay algo ahí en el título. Sí. A la familia inglesa, que está siendo la que los está dando pues como este espacio y los está invitando a su hogar. Como estos ingleses están creando unas dinámicas supremamente que generan demasiado estrés. Total. Porque incomodan con sus Muchísimo. hábitos y sus formas. Y ahí es donde introducen el tema interesante sobre qué tan dispuesto está uno a someterse a un estrés por no ser descortés. Por no saber decir que no. No saber decir que no y Claro. realmente oponerse como a la hospitalidad de las personas y poco a poco se va desarrollando eso. Y me encanta porque es algo con lo que uno convive en la vida diaria. Es algo con lo que yo personalmente siento que sufro un poco, lucho. Yo soy muy cortés y me costaría. Entonces yo me ponía en la posición de la pareja invitada y en qué momento yo ya tomaré la decisión de irme. Y porque son elementos que van ocurriendo desde lo sencillo y lo sutil de pronto tú llegar y que el baño está sucio, donde te invitaron, es como, uy. Que también la expectativa, porque la pareja inglesa aparentemente era pudiente, ¿sí? No es spoiler, el hombre es doctor, o así se proyecta. Entonces, claro, pues a la casa de un doctor y llegan a una situación de nada de lujos, nada lujosa. Ajá. Y poco a poco van ocurriendo eventos, desde lo sencillo hasta lo más problemático, en donde uno dice en qué punto ya yo personalmente estaría cómodo diciendo, venga, no, qué pena, me tengo que ir, encontrando una excusa, posiblemente. Pero realmente oponerme a eso es algo que fue un ejercicio interesante que yo hacía para mis adentros. Es que eso que tú mencionas es algo con lo que yo también personalmente he venido aprendiendo a hacer. Porque uno, por no ser descortés o por sentir que va a herir, va a herir a otra persona con su negativa, muchas veces uno se carga con situaciones y admite situaciones en su vida que entonces el que termina perjudicado es uno o el que termina amargado es uno por no generar una situación un poquito que tensionante, ¿no? Yo estaba en ese proceso de aprender a decir, empezar a ser más directo sin perder la educación, ¿cierto? No quiero ser grosero, no me interesa hacerlo. Simplemente, venga, hace poco vimos una experiencia compartida en ese sentido y yo te lo compartí. Yo dije, si ustedes no van a estar en este plan al que nos invitaron, yo no me siento cómodo yendo solo. Claro. Y fui directo con la persona que nos invitó y le dije, venga, perdóneme, discúlpeme, pero por este motivo no voy a ir. Y no me puse con cuentos. De acuerdo. Fui tal cual. Fui honesto. Pero en el pasado yo no hubiera hecho eso. Y me hubiera ido para ese plan sintiendo la incomodidad de haberlo hecho. Y lo interesante ahí también de considerar es que qué tan fácil o más fácil es hacerlo con alguien que tú ya conoces, al que le tienes confianza, que con un desconocido. Sí. Que curiosamente yo diría, a veces es más difícil con un desconocido ser descortés que con alguien conocido. Okay. Y aquí es donde se desarrolla esa situación. Inclusive uno lo piensa en la calle o cuando el simple experimento cotidiano de que si estás caminando y ves a alguien de una apariencia un poco, no sé, peligrosa o en tu consideración es, ¿qué tan fácil te cambiarías de calle? Sí. Simplemente y tener ese acto de descortesía. Sí. Es lo que uno se enfrenta. En un escenario eso se me está la sensación de que si me cambio de calle voy a generar... Claro. Ya es tan obvio que hasta de pronto genera una reacción. Ahí la siguiente reacción es, no, corra, salga corriendo. Sí. Pero sin duda una reacción que va a ser, venga, ¿usted por qué me está ahí? Y es donde uno dice, estoy dispuesto a someterme a esa humillación o a esa situación de conflicto con alguien que no conozco
Y yo creo que muchas veces o hacia el desconocido uno tiende a ser más resguardado en sus comportamientos. Porque con un amigo o algo así ya se aprende más fácil, creo yo. Es que tiene más sentido ser honesto, transparente y Sí, directo. sí, A la final contribuye a la dinámica sí. Pero con un desconocido también esa es la incertidumbre, cómo hace la reacción, qué va a pasar. Siento que uno guarda esos protocolos que Sí. aplica mucho en la sociedad, como no que dirán esta persona que no conozco sobre mí, mientras que alguien que ya conozco, pues no me importa que me juzgue, porque al final, bueno, es un apoyo. Sí, 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 Y sí. aquí ocurre, yo diría el segundo, no se conocen realmente, es lo interesante. Van a visitarlos después de simplemente conocerse en unas vacaciones, salen de la ciudad al campo, o sea, se exponen a una situación muy alejada. No es ir a visitar a alguien al lado de la casa donde tú dices, bueno, pues me salgo y ya estoy en mi... No, realmente se adentran en una granja, pero realmente son desconocidos y ahí es Sí. cuando dicen, nos invitaron, y ahí creo que aplica ese protocolo de la cordialidad ante los desconocidos, como no Sí. quiero ofender, no sé, todo es incierto, se Sí. me hace interesante. No, tal cual. Es que, a ver, no sé si estoy haciendo una mala interpretación del título que se le dio al remake, Ok, porque decir que no es malo. Speak ok. no es como si es Speak no, decir, coma evil. sí, si fuera algo Está así, es bueno, me como, pues gusta. así lo reinterpreté después, porque esta película, la ambientación, la banda sonora, Mm, l- las actuaciones están muy bien hechas, está todo muy total. bien desarrollado. La película me parece que en la forma como construye la narrativa y las posibilidades de que un escenario de eso se dé, Mm, ya lo plantea de una forma mucho más plausible. total. Eh, entonces, es como, venga, qué situación tan compleja. Y es que la primera escena en la granja, sin hacer spoilers, alrededor de un ganso, Mm. ya de entrada es muy fuerte. Y yo al final le decía a mi novia, le decía, ¿quién fue más, quién generó más estrés en esta película? Ajá. ¿El peluche o el papá? Sí, Buenísimo. o sea, ¿quién Total. fue más incompetente en esta película? Y ahora que lo hablas de ese punto, me pareció fascinante que muchas partes de la incomodidad, de la tensión, de la angustia que me producía la película, no venía de los actos del perpetuador, pues, o del malo, No. sino de los buenos, en su comportamiento precisamente de, pues, pucha, ir a ofender, no, ¿por qué dijo eso? Qué pena Sí, con dígale los que no. anfitriones. Sí. O yo sentía, y ahí es cuando uno se puede identificar y reconocer uno de qué lado está, porque yo me sentía mal, como no, ¿por qué le dijo que no? ¿Por qué lo está tratando mal a los anfitriones? Mientras que tú que me acabas de decir, no, dígale que no y ya, como que, entonces Ujú. ahí, digamos, de forma interesante ya estamos como posicionándonos en cómo hubiéramos actuado nosotros o cada uno, Claro, porque claro, a mí me claro. daba era angustia que los trataran mal los anfitriones o durante el desarrollo cuando no había nada evidente que estaban en peligro, que iba a pasar pues Sí. al final. Y eso me pareció excelente, que ese miedo o esa angustia venía del comportamiento de los buenos. La dinámica sin duda es inusual de cómo los personajes se desarrollan y cómo cada uno toma un protagonismo en términos del comportamiento, de afrontar la Sí. situación. Eso me pareció también muy original. No, es que tienes toda la razón en que la incomodidad y el estrés viene de parte de las relaciones con los invitados, no con los anfitriones. Mm, Porque uno de los elementos que a mí más me mortificaba de la película era la relación maternal de la mamá invitada con su ajá. hija. Yo decía, ella tampoco, To- tampoco, o sea, a lo Total, bien, o sí, sea, sí, no sí, sí. jodas, o sea, ya. Y si ese es un reflejo de cómo es la paternalidad hoy, yo dije, no, yo no me identifico. Y no, es que fascinante, es que realmente pensando las escenas puntuales, sin hablar de ellas, pero poco a poco fue construyendo como esa angustia, esa ansiedad. Y hay muchas oportunidades en las que uno dice, uy, aquí ya es donde yo debí haber abierto la boca, me debí haber expresado negativamente hacia los anfitriones o hacia mi hija. Múltiples escenas en las que está toda la película, está uno ahí. Realmente me sentí yo Es- en el borde de mi silla. sí, no, a mí me mantuvo exactamente igual. De hecho, nos mantuvo igual. Yo le decía, yo molestaba a mi novio, yo le decía, yo nunca la había visto así agarrada a las sábanas. Yo creo que mi novia no diría eso. No, mentira. Sobre el final, me parece curioso lo que me dices de la original danesa. Ya me la quiero ver, porque fue lo único que yo de pronto cuestioné. Porque todo
el desarrollo de la película, se me hizo original, se me hizo muy novedoso. Sí. El final fue algo que yo dije, ve, qué bueno que hubiera sido una alternativa. Entonces, ahora que mencionas la danesa. La danesa, por lo que estudié, básicamente, es que plantean al final como dos historias como que terminan siendo muy diferentes. Pues hay que verla. Una es más gore, esta es más un thriller de suspenso. Okay. Sí, son alternativas, son licencias que se tomó la americana para pulir la Okay. historia, pero también he escuchado que la gente o sea, están los que quieren que se respete la historia tal cual en un remake, ¿cierto? Y están los que dicen, no, es que esta organizó temas del guión que dejaban muchos vacíos o momentos donde tú dices, pero venga, eso no es creíble. O sea, ¿qué tipo de reacción es esa frente a una situación de estas? Pues como que... Interesante. Y la americana sí logra pulir esos detalles, haciendo que la historia sea más fluida. Entonces, Súper. eso está interesante. Habría que verla. El problema es que este tipo de películas que son internacionales, que son Ujú, claro, como me encantaría que Max nos estrenara la versión danesa también, sin duda. que visitan es una familia holandesa. Ah, ok. Ah. Y igual lo que dices sobre el remake, pienso yo, me gusta que sea una alternativa, otra alternativa de narrativa. Porque pues si van a hacer la misma película tal cual, en un espacio de tiempo muy corto, porque es que la 2022-2024, creo que son 2 años de diferencia Sí, entre... Entonces, si va a ser la misma película en otro idioma, pues no hay ningún aporte realmente al cine. Pues me parece chévere realmente que se van a tomar esas libertades de hacer una narrativa diferente con el no, mismo. sí, era así. O sea, si es así, nuevamente cuando eso pasa es porque quieren hacer una versión más hollywoodense, más Ok. comercial. Pero yo siento que en este caso, por lo que me vi, funcionó. Me gustó, fue un buen thriller, buen suspenso, un buen desenlace. Estuvo las actuaciones geniales, la ambientación, banda sonora brutal. Aporta muchísimo a la atención de los momentos. Entonces, Total. para mí, una película que les recomendaría. Vale mucho la pena verla, sin duda. Eso sí, hay que querer ver una película, estar en el mood, no de ver una película de suspenso, porque sin duda es estresante, Ah. pero en el buen sentido. Un gran logro, realmente todos los componentes que acabas de describir, de acuerdo contigo. Bueno, Pablo, Speak No Evil en Max. 3, 2, 1.